Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar de esta nueva masterclass. Hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Nathan Shmuel Cardoso, desde los Estados Unidos. ¿Te quieres presentar, doctor Nathan? Muchas gracias. Hola Mushka y hola a todos. La verdad es que muy contento. Bueno, aparte de doctor, soy Nathan para todos. Estoy muy contento. Primero es para mí siempre un agrado hablar contigo. Todo el tiempo que viví en Israel durante más de 5 años tuvimos la oportunidad de interactuar y compartir muchos conocimientos y puntos de vista desde nuestras líneas de trabajo. Y bueno, cuando me propusiste participar de esta charla me pareció muy entretenido, porque siempre es una instancia para aprender. Hoy día vamos a conversar algunos temas que a mí me atraen mucho y me apasionan, pero no desde una perspectiva de que yo vengo a traer enseñanzas a nadie, porque probablemente cualquiera de los que está escuchando, si tuviera el micrófono para hablar, también tendría mucho que enseñarnos a todos, y eso es lo que justamente nos hace crecer, y esa es la idea de estas charlas. Así que, bueno, yo feliz de estar acá. Brevemente les cuento, yo vengo de Chile y me fui a vivir durante 5 años a Israel. Soy de profesión odontólogo, con algunas especialidades en la parte clínica, pero aparte de dientes, y es algo que brevemente quiero tocar, eh, siempre he estado en la búsqueda de poder entender qué hay detrás de lo que expresamos como seres humanos. Inicialmente lo que me llevó a estudiar odontología fue justamente porque pensé que detrás de la sonrisa estaban los dientes y que solucionando dientes iba a recuperar sonrisas. Pero durante 23 años de mi ejercicio profesional me di cuenta que no es así. Nuestra sonrisa no está marcada por nuestros dientes, ni son los elementos físicos de una sonrisa, como la encía, los labios, los dientes, los que definen la alegría o los que definen la esencia que hay dentro de cada ser humano. La prueba de ello es que durante 23 años como dentista he visto mucha gente sonreír desde el alma sin dientes. Y también he visto mucha gente con dientes hermosos que nunca sonríe. Entonces eso me empezó a cuestionarme qué hay más allá. Y desde la línea de la ciencia y la neurociencia llevo varios años pretendiendo estudiar y profundizar un poco más allá, para al final poder llegar a contestarme preguntas dentro de mí, como muchos de ustedes se pueden estar preguntando sobre qué hay más allá dentro de lo que nosotros podemos llamar como conciencia, como amor, como felicidad, como sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y como ya lo dije, va más allá de lo que vemos y va más allá de lo que tocamos. Por eso a un paciente al que se le ponen dientes hermosos, muchas veces vi que el paciente seguía sin sonreír y no me podía contestar por qué, si ya tiene dientes lindos, porque probablemente la sonrisa, la alegría, lo mismo que la tristeza y muchas otras cosas, vienen de algo mucho más profundo que lo que vemos. Bueno, ahí me presenté un poco. Perfecto, Nathan. Bueno, como todos saben, muchísimas gracias por compartir. Eh, Soy psicóloga clínica, me especializo en trastornos por depresión y ansiedad. Y bueno, acá estamos para arrancar esta nueva masterclass de conciencia y realidad. Voy a compartir una pantalla. Sí, Bueno, Nathan. para empezar un poco a definir lo que con Mushka conversamos y que es quizá el objetivo de esta charla en este pequeño rato, es muy difícil en 40 minutos, 50 minutos poder plasmar, digamos, a profundidad muchos conceptos, pero sí humildemente pretendo, más que entregar conceptos o definiciones que probablemente muchos manejan mejor que yo, sí pretendo, por lo menos que al finalizar esta charla, en cada uno de nosotros haya por lo menos un cuestionamiento interno hacia lo que creemos que es y lo que definimos como que no es. Y para eso
hemos querido empezar hablando de lo que va a ser la columna vertebral de esta conversación, que es lo que definimos por realidad. Porque la realidad como concepto es lo que marca toda nuestra vida. Al final nacemos, vamos creciendo, nos desarrollamos, llegamos a una edad mayor y nos vamos de este mundo físico, siempre aferrados a lo que definimos como realidad. Y probablemente esa búsqueda de esa identificación con la realidad es la que hace que nos sintamos o felices o no felices con lo que vivimos. Pero uno de los primeros planteamientos interesantes a establecer es qué es la realidad, porque como lo vamos a enunciar por lo menos en estos minutos, la realidad es algo absolutamente subjetivo. Hay tres conceptos que han ayudado a que nosotros a través de nuestra existencia, muchos de nosotros, la gran mayoría, por no decir todo, desde que éramos niños, definamos lo que hoy en día entendemos por realidad. La filosofía, de una u otra manera, intervinió en la manera como percibimos la realidad. La religión, indudablemente e independientemente de los conceptos religiosos que nos hayan inculcado, nos ayudó a definir la realidad. Y la ciencia todos los días nos está bombardeando con conceptos que ellos predeterminan como nuestra realidad. Entonces, vamos a pretender desglosar brevemente cómo estos tres conceptos, filosofía, religión y ciencia, han contribuido para definir qué es lo que nosotros entendemos por realidad, y cada uno va a poder hacer sus juicios internos, porque al final esa es la idea, que al finalizar esta charla cada uno pueda mirarse al espejo y pueda preguntarse a sí mismo y contestarse a sí mismo a través de la vida qué tipo de realidad es la que estamos viviendo cada uno y realmente si estamos conformes con esa realidad, porque probablemente la realidad que para uno es una cosa, para otro es otra. Eso podría ser bastante discutible, pero la gran pregunta es, ¿qué tan conformes estamos cada uno con la realidad que estamos viviendo? ¿Qué tan felices estamos? ¿Qué tan satisfechos estamos con el día a día de nuestra vida? Y es una de las preguntas que queremos establecer hoy día en esta pequeña charla. Si entramos a desglosar ya un poquitito más sobre lo que ha hecho la filosofía, la religión y la ciencia, bueno, tenemos elementos bastante interesantes, por ejemplo. Brevemente hablaremos un poquitito de que la filosofía, a lo largo de la historia evolutiva de la humanidad, ha estado interpretada por algunos personajes de la historia que hasta el día de hoy siguen definiendo el concepto de realidad. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Platón? Y sabe que Platón en su planteamiento, que hasta hoy día es válido para muchas personas, inconsciente o conscientemente, definía la realidad como dos tipos de realidad. Él decía, tenemos una realidad que es la realidad física, que es la que estamos percibiendo día a día a través de nuestros sentidos, lo que huelo, lo que toco, lo que veo. Pero Platón también planteó una realidad que era una realidad del mundo de las ideas, del mundo, ese mundo inmaterial que nosotros a través del pensamiento, a través de la imaginación podríamos tocar. Y el mismo Platón definió que las dos son tan válidas como realidad. Aristóteles fue un poco más radical y se centró en un concepto absolutamente físico. Entonces Aristóteles decía, la realidad es solamente lo que es racional, lo que yo puedo razonar y establecer a través de mi análisis, y lo que puedo ver, eso es real. Lo demás es una simple fantasía. Kant fue un poco más ligado a lo que dijo Aristóteles y definió la realidad como lo que yo podía experimentar. Entonces, todo aquello que nosotros percibimos a través de la experiencia, lo que decimos en el lenguaje popular, lo que nos consta, entonces es real. Y lo que no nos consta, no es real para algunos. René Descartes estuvo cercano a Platón y también definió la realidad como dos mundos, un mundo material y un mundo existencial, o lo que él definió como la inmaterialidad de las ideas. Entonces, podríamos hablar de cientos de exponentes de la filosofía de nuestra historia como sociedad, pero solamente centrándonos en estos cuatro, ya llegamos a una primera pequeña conclusión, y es, ¿cuál es la realidad a la luz de la filosofía? ¿Hay una realidad establecida filosóficamente? ¿Podemos decir, oye, lo real es lo material?
Depende. Si yo lo veo a través de Aristóteles, sí, pero aparece un convencido de lo que dijo Platón y me va a decir, no, Nathan, no es solamente los sentidos, hay un mundo de las ideas. Entonces, muchos de los conceptos inconscientemente que nos fijaron desde niños, desde un punto de vista filosófico con respecto a la realidad, no son tan literalmente establecidos por nosotros, son realmente conceptos que nos heredaron, probablemente un profesor en nuestro colegio cuando éramos chicos, alguno de nuestros padres, algún tío, alguna noticia en la televisión, algún libro que llegó a nuestras manos a temprana edad y que estaba influenciado por alguna de estas corrientes que hablamos y nosotros inconscientemente la arraigamos en nuestra personalidad y la definimos como una existencia y como una creencia y la defendemos a capa y espada como yo soy un materialista, yo soy un idealista. Sí, pero ¿lo eres? ¿O te lo inculcaron inconscientemente y tú has seguido repitiendo lo que alguien te dijo? Eso por un punto de vista a través, o sea, desde un punto de vista a través de la filosofía. Si nos vamos a la ciencia, también es sumamente interesante, porque yo que he sido una persona que ha estado ligada a la ciencia casi toda mi vida a través de mi profesión, he podido ver cómo el que tiene una concepción científica en su manera de ver la vida y la realidad, la defiende de una manera indiscutible. Soy un científico, dicen algunos, y yo creo en la ciencia. Yo no soy un soñador, yo no pierdo mi tiempo en ideales, yo creo en lo que dice la ciencia. Y ahí podría venir un escéptico y decir, ¿en cuál ciencia? ¿O en cuál etapa de la ciencia cree? Porque si hablábamos con un científico 30 o 40 años atrás y le preguntábamos algo tan simple como cuáles son las partes que constituyen un átomo, ese científico nos hubiera dicho protones, electrones y neutrones. Y listo. Y eso no lo discute nadie y es ciencia. Pero resulta que si yo hablo con un científico hoy o mañana y le pregunto qué hay dentro de un átomo, él me va a decir los mismos tres, pero me va a hablar de quarks, me va a hablar de gluones, me va a hablar de antimateria, me va a hablar de una cantidad de componentes que la microscopía electrónica hoy en día descubrió que hay dentro de los mismos protones y electrones. Entonces, quién tiene la verdad? Cuando uno dice soy un creedor o un creyente en la realidad de acuerdo a la ciencia, lo primero que tiene uno que plantearse es qué tipo de conocimiento científico tengo yo para argumentar lo que creo. Y segundo, en qué etapa de la evolución de la ciencia me encuentro. Porque puse un ejemplo a través del átomo, pero podemos poner ejemplos a través de cualquier línea científica, biológica o química, física, y siempre, cada día se están descubriendo cosas nuevas y cada día se están inventando elementos de medición en microscopía, en telescopía, en resonancia, en imagenología, que nos hace ver hoy día cosas que 5 años atrás pensábamos que no existían o que no veíamos. Entonces, esa pseudo realidad que define un materialista científico también es discutible desde un punto de vista también científico. Y si nos vamos al tercer componente, que es la religión, también vamos a encontrar cosas bastante subjetivas. No es el objetivo de esta conversación y sería un irrespeto definir religiones dentro de su esencia, porque cada concepto y cada sistema de creencias es absolutamente respetable. Y las religiones y la manera como enfocamos nuestra fe y nuestras creencias es algo muy personal y es algo que tiene que ver con nuestra identidad de cada uno con cada uno. Incluso el no creer en algo también es una decisión muy respetable. Pero solo a manera de ejemplo, las religiones han tenido una muy buena intención. Tanto las religiones occidentales como las orientales siempre han pretendido conectar esa realidad física con un mundo metafísico, con un mundo que probablemente nos prometa algo más allá de. Es decir, si nos morimos, hay la posibilidad de un paraíso. Si nos morimos, hay la posibilidad de una vida eterna. Si nos morimos, a lo mejor no todo queda destruido, yo seguiré trascendiendo. Eso es lo que las religiones, de una manera eh, bien intencionada, han pretendido explicar. Y eso nos ha conectado con muchos conceptos. Pero el gran problema de la religión es que también ha sido un manipulador de nuestro concepto de la realidad, porque nos ha quitado de una manera tácita e inconsciente la posibilidad de decidir por nosotros mismos, porque ha tercerizado la responsabilidad de nuestros actos y de nuestra capacidad creativa y decisiva en función de un Dios. Entonces resulta que
yo no me tengo que preocupar de muchas cosas porque Dios lo va a solucionar. O quizás muchas cosas que me pasan son porque Dios lo quiso. O quizás fue porque es un castigo de Dios o es un premio de Dios. Y nos hemos pasado como sociedad justificando una cantidad de cosas que nos pasan a la luz de nuestras creencias religiosas y que simplemente han quedado ahí. Pero resulta que Dios está silente, porque hasta ahora nadie ha hablado con Dios, por lo menos de una manera a través de los sentidos, y Dios está callado, porque probablemente está observando desde el palco cómo nosotros nos vamos desarrollando y desenvolviendo como sociedad y como creación de una manera autónoma. Porque para los que somos padres, entendemos que no hay nada más lindo cuando tenemos a alguien que se parece a nosotros como nuestros hijos, el verlos crecer independiente y autónomamente y ver cómo se van desarrollando de una manera que crezcan por sí mismos y tengan la capacidad de crear sus propias realidades. Esa es la libertad que uno como padre quiere para un hijo. Cuando uno quiere lo contrario, eso no se llama hijo, eso se llama una marioneta que yo manejo o un títere que yo manejo a la manera que yo quiero. Y no creo que sea la intención que Dios tuvo con nosotros, ni es la intención que tenemos nosotros como padres. Entonces la religión, repito, de una manera bien intencionada, ha caído en una malintención que es manipularnos de una manera que nos evita la capacidad creativa y nos permite tercerizar nuestras responsabilidades en otro, que se llama Dios, que supuestamente es el que nos castiga o que nos premia. Y lo que podríamos, a manera solamente de introducción para el próximo bloque, empezar a preestablecer es que probablemente los responsables de lo que nos pasa en nuestra vida somos nosotros mismos. No es ese Dios el que nos está castigando o premiando por algo bueno o algo malo. Probablemente es la creación de esa realidad nuestra por nosotros mismos la que se está manifestando como una capacidad creativa de nosotros mismos. Pero eso lo vamos a conversar, digamos, en uno de los bloques que sigue. Por lo tanto, ya tuvimos la posibilidad de hablar muy brevemente, en función del tiempo, tres elementos muy interesantes: filosofía, religión y ciencia. Y aquí nos enfrentamos a la posibilidad de hacernos la primera pregunta, o quizás la segunda, cada uno de nosotros a sí mismo. Es algo que cada uno debe decírselo a sí mismo sin contestarle a nadie. Perfecto. La realidad que yo vivo, que cada uno de nosotros vive, está bien. Me la creó el colegio en el que asistí, el profesor que tuve, la influencia filosófica de mis padres, la tendencia científica de mi tío, qué sé yo, cada uno tiene su propia historia. Ya, descubrimos que lo que yo creo como realidad me lo creó algo en mi niñez y en mi desarrollo como ser humano. Pero aquí viene la pregunta: ¿me gusta esa realidad? ¿Estoy feliz con esa realidad? Porque esa es realmente la pregunta interesante que nos tenemos que hacer. Si hay alguien aquí, entre los que está escuchando, que se mira al espejo y se contesta a sí mismo y dice, esta realidad que yo vivo hoy en día es realmente la que me tiene en la plenitud de mi existencia. Soy feliz con el trabajo que tengo, con la relación de pareja que tengo, con el lugar en el que vivo, con el trabajo que hago. Me levanto todos los días feliz en una realidad que yo estoy a plenitud, a piacere absoluto. El gran consejo es, no se mueva de ahí. Usted encontró el elixir de la felicidad y realmente la realidad que usted tiene es espectacular. Siga ahí, no se mueva. Esto es como en la pesca, cuando uno tira la caña de pescar y el pescado pica en el nylon, uno tira la segunda vez y se vuelve a picar, de ahí no hay que moverse porque ahí augura una muy buena pesca para todo el día. Va a ser fructífera. O el agricultor que tira la semilla y ve que está fructificando y tiene una excelente cosecha, no se mueva de ahí, amigo. Siga cultivando los próximos años porque está creciendo ahí. Pero la pregunta es, ¿y si no? ¿Y si vivimos una realidad en la que no estamos contentos, en la que trabajo en lo que no me gusta, en la que el tipo de relación que tengo no es la que quiero, en la que sé que puedo hacer unas cosas pero no me atrevo a hacerlas, en las que vivo en el lugar que no me gusta, en la que me rodeo de personas que no son afines a lo que yo quiero? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿qué puedo hacer yo con mi realidad? ¿Estoy condenado a vivirla porque me la inculcaron de niño y tengo que seguir aferrado a esa pseudo realidad? ¿O puedo hacer algo por esa realidad? Bueno, esa es la primera pregunta que yo quería plantear, Mushka.
que es una pregunta que procuro hacerme permanentemente a mí mismo y procuro estar verificando a mí mismo qué tan conforme estoy con mi realidad. Y lo que yo trato de hacer en mi humilde intención por crecer es moverme de mi estado de confort en el que siento que no crezco, en el que siento que no progreso, en el que siento que no estoy siendo un aporte para mí o para los que amo, y me muevo a otro lugar donde probablemente el nylon pique o la semilla germine. Pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos toda una vida sentados frente a una tierra que no da fruto o sentados frente a una caña de pescar en la que el nylon nunca se mueve y pensar que soy así porque no nací para pescador o porque no nací para agricultor o porque las circunstancias de la vida o el gobierno o la política o el país donde nací o las condiciones con las que nací fueron injustas y por eso no soy un buen pescador o no soy un buen agricultor. Probablemente si nos movemos un ratito al lado a la derecha, las cosas cambien. Probablemente a eso se refiera la neurociencia cuando quiere plantear que la realidad se puede cambiar. A eso se refiere. Excelente, Nathan. Bien. Hablando, siguiendo lo que vos estás hablando, voy a desarrollar el tema que algunos saben, otros no, lo que significa las creencias limitantes. Justamente es algo que se manifiesta en el estado de ánimo o algo que crees de ti mismo que de algún modo te condiciona. A todos nos sucede esto de tener alguna creencia que nos limita, pero si aprendemos a identificarlas, podemos lograr evitarlas con proactividad. ¿Sí? Un minutito. Con esto, ¿qué quiero decir? ¿No? Que cuando no te gusta tu realidad, ¿sí? Y logras darte cuenta de que estás en la zona de confort, entonces lo que tienes que rever, ya sea solo o mediante análisis, con terapia, es cómo están tus creencias, qué crees de vos mismo, del mundo y del futuro, ¿sí? En terapia cognitiva, con nuestro padre, el doctor Aaron Beck, él habla justamente de que uno puede reestructurar las creencias, ¿sí? Estas creencias limitantes de decir, yo no puedo, ¿sí? Cuando uno detecta que tiene baja autoestima, entonces esto sí se puede cambiar, ¿ok? Entonces hay que darse cuenta a tiempo para hacer ese cambio, porque nosotros intentamos hoy, en esta masterclass, hablar de que nosotros podemos crear una nueva realidad. ¿No es así, Nathan? Totalmente. Sí. Entonces, lo bueno, ahora voy a compartir que en neurociencias, algunos conocen, un minuto, vamos a hablar así con esto, ¿cómo nos afectan las creencias limitantes? ¿Sí? Pensamientos como, no soy bueno, no soy buena para esto, no lograré hacerlo, siempre me va mal. A primera vista pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar muy atento a este autodiálogo, ¿sí? A veces uno cree que está bárbaro, que está bien y que todo le va bien, pero tiene esa voz interna que le dice que no podés, que no te va a ir bien. La verdad que después uno dice, pero ¿cómo? No me va bien, no tengo buenas relaciones, ¿sí? No logro lo que me propongo. Entonces hay creencias que vienen desde muy chicos, ¿sí? Son creencias nucleares, creencias internas, que la verdad vienen un poco, cuando uno los escucha de chicos, como dijo el doctor Nathan, son creencias de otras personas. Con lo cual, si uno pudiera darse cuenta de que uno puede cambiar estas creencias y crearse y recrear su vida, ¿ok? Entonces, inconscientemente uno se está nutriendo cada vez más este poder que tiene estas creencias limitantes, negativas, en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué te hace? Te socavan cada vez más hasta nuestras propias, cada vez vas perdiendo incluso tu capacidad de crear, porque tu autoestima va bajando. Y entonces de repente te das cuenta que tu realidad no es la que te gusta, con lo cual eso se puede cambiar. Una buena noticia, un minutito, ¿no? Vamos a
que está el concepto en neurociencias de la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Nuestras neuronas se van recreando, existe lo que se llama la neurogénesis, quiere decir que no es que se recrean hasta la adolescencia, al contrario, hay estudios hechos que las neuronas son plásticas, quiere decir que uno puede, incluso mediante terapia, y hay estudios donde se vieron que uno puede cambiar las conexiones, ¿ok? Y recrear tu vida, ¿ok? Nathan, ¿querés agregar algo a esto que estoy hablando? Está interesantísimo, sigue, por favor. Entonces, la buena noticia es esto, que hay veces que hay estudios o uno tiene un diagnóstico dado por los médicos, no importa, cada uno sabe si tiene un diagnóstico de Dios no permita, los médicos dicen que hay un principio de Alzheimer, demencia senil. La verdad que uno lo que tiene que hacer es, mediante la terapia, es desafiar a esto. Si uno se queda con el diagnóstico, lo único que logra es quedarte en donde estás, queda estancada o estancado, y mantiene esto de culpar al otro, de que uno no va a mejorar, no va a poder cambiar. En cambio, si se propone salir de estas creencias limitantes, trabajar con lo que uno cree de sí mismo, del mundo y el futuro. Y eso se puede mejorar. Uno puede cambiar las creencias, tener una autoestima sana, ¿sí? Y poder lograr los objetivos. Lo que pasa es que lo que intentamos en esta masterclass es poder lograr con buenos resultados, ¿sí? Esta actitud, cambiar la actitud, ¿sí? Como diría el Rebbe de Lubavitch, piensa bien, saldrá bien. Cuando uno realmente se pone en positivo, en modo optimista, ¿sí? Esto lo puede hacer, no importa las condiciones que estás en este momento, económicas, socioculturales, tus relaciones. Si hoy mismo la gente se propone, los que están acá, esta máster está grabada, se proponen querer cambiar. Lo que hace falta es el deseo, porque la depresión justamente es falta de deseo. Y hay veces es lamentable, ¿por qué? Porque uno cree, tiene estos patrones como ya establecidos, por ejemplo, y frases hechas, etiquetas, con lo cual uno dice, bueno, a tal edad me voy a jubilar. Entonces, cada uno tiene una creencia de lo que significa cada etapa de la vida. Pero si esa creencia, de verdad, uno se la debería cuestionar a sí mismo, decir, ¿yo creo en esto, lo que estoy pensando? ¿O realmente es una creencia de mi padre, de mi madre, de mi pareja? O sea, uno tiene que cuestionarse lo que cree. Porque hay veces uno cree cosas que en verdad no las siente, ¿ok? Con lo cual, si cambiamos las creencias, vamos a cambiar los pensamientos que tenemos sobre algo. Y eso, de verdad, no es algo de un día para otro, pero es todo un entrenamiento, porque lo que todos tenemos es una misión en la vida, ¿ok? Que es, yo siempre digo, es única e irrepetible. Con lo cual, compararse con el otro no sirve, lo único que hace es estancarse, a menos que sientas que admirás a alguien y decís, bueno, de verdad, intento que esa persona, ¿cómo hace para estar siempre alegre? ¿Sí? ¿Cómo hace? Entonces, la respuesta sería porque tiene pensamientos positivos, porque su autodiálogo es positivo, porque si de repente las cosas le salen más o menos, dice, bueno, la verdad, esto es una oportunidad para mejorarme, para entrenarme, ¿sí? Yo acá tengo en Israel, algunos no saben, pero yo vivo en Israel hace unos años, y la gente que inmigra, no importa el país, dice, bueno, sí, tengo esta creencia que es algo complicado, cambiar de país, dejar a la gente que uno quiere, pero para otros, como para mí, que creé un programa digamos, para la SOCNUT, para el que conoce, para el ministerio acá de Israel, de que para mí todo cambio es una crisis, pero es una oportunidad de crecimiento personal. Con lo cual, cualquier barrera va a ser un obstáculo para mejorarte, para entrenarte, para decir, voy por acá, no, voy por allá, ¿sí? Porque yo digo que lo más fácil es que en realidad uno piensa que es cómodo, y Nathan habló también de la zona de confort. En realidad, la zona de confort, uno cree que está cómodo, pero después las consecuencias son totalmente incómodas. Y ahora te cedo la palabra, Nathan. Muy bien, no, muy interesante. Fíjate que, fíjense que eh, yo soy de los que está convencido que el universo, al igual que la biología, es perfecta.
y el proceso evolutivo de nosotros como sociedad humana a lo largo de todos los años con nuestros errores históricos, no ha sido en vano, no ha sido en vano y no es una coincidencia que hoy en día, los últimos 2, 3, 5 años, haya habido una gran oleada de toda esa serie de corrientes pseudoesotéricas, pensamiento positivo, piensa bien y se te darán las cosas, habla bien, todo este tipo de corrientes que si bien es cierto, en algunos sectores son expuestas, a veces sin los argumentos suficientes, a veces con un poco de irresponsabilidad en términos de definirlas como una cuestión infalible, no es coincidencia, porque nosotros como sociedad humana, y esto es algo mundial, yo personalmente he tenido la oportunidad en los últimos 7 años de moverme desde Chile, Sudamérica, hacia Israel, Oriente, y ahora estoy en Estados Unidos. Le he dado vuelta a gran parte del planeta en algunos años, y al final el concepto general de la humanidad, sea un chileno, sea un israelí o sea un americano, es el mismo. La gente está cansada, la gente está cansada de todas las cosas que van en detrimento de nuestro crecimiento como sociedad y como humanidad. La gente, a pesar de que aún estamos presos de muchas de nuestras emociones negativas, de la envidia, del rencor, de la rabia, de la ira, de muchas cosas que aún no hemos podido manejar y que no hemos podido dominar, la gente ya se empezó a dar cuenta que el camino no es hacia esas, digamos, las pasiones físicas de nuestra carnalidad humana, y la gente empezó a darse cuenta que hay algo más allá. La gente empezó a darse cuenta que es mejor amar que odiar, por ejemplo. La gente empezó a darse cuenta que es mejor perdonar que tener odio toda la vida. La gente ya se está dando cuenta que es mejor dar que recibir. La gente ya empezó a experimentar la alegría de sonreír y de sonreírle a otros y de entender que la sonrisa probablemente es el mejor regalo que le puedo dar a un extraño, porque es un regalo que se da sin esperar nada a cambio. Cuando uno sonríe, está mostrando la esencia de su alma gratis. Es un regalo sonreírle al otro. No le estoy cobrando por eso, pero a lo mejor le estoy arreglando el día. Y la gente lo está viendo, independiente de su corriente religiosa, filosófica, cultural, raza, lo que sea. En general, la gente ya va para allá. Y nosotros como humanidad, yo soy un convencido que nos estamos construyendo y reconstruyendo hacia un camino en el que estamos creciendo. Igual que un bebé o un embrión, cuando está desarrollándose en el vientre intrauterino y está creciendo para llegar a un momento en el que sea su nacimiento, yo siento que nosotros como humanidad vamos por un camino similar. Estamos creciendo y estamos pasando de esas etapas en que nos destruíamos, en que nos odiábamos, en que pensábamos que quitarle al otro era ser muy vivo, ser muy vivaracho, muy inteligente, y ya nos dimos cuenta que muchas veces cuando quitamos algo, el mismo universo nos lo quita después 10 veces más, porque la creación y la dinámica del universo está en pro de la construcción, de la evolución, de la vida. Y ese es uno de los conceptos que la humanidad está tácitamente desarrollando. La neurociencia, tú que la tocaste muy interesantemente, es uno de los elementos que a mí en los últimos años me ha despertado una gran atracción, porque ha permitido, por lo menos en mí y en mi búsqueda personal, conectar esos tres pilares de los que hablé hace unos minutos. Filosofía, ciencia y religión se encuentran en la neurociencia. La neurociencia, que es una ciencia en realidad y que está definida por parámetros científicos, ha podido a lo largo de los últimos años, en los últimos 5, 7 años, ha tomado un gran auge. Empezar a redefinir de una manera entendible, de una manera aceptable por todos los pertenecientes a cada una de esas corrientes filosófica, religiosa y científica, los ha podido integrar y hablarles un mismo lenguaje que nadie cuestiona. Yo he tenido la oportunidad de hablar con religiosos de neurociencia y coincidimos en grandes cosas. He hablado con filósofos de neurociencia y estamos de acuerdo en gran cantidad. Y lo mismo con científicos. Entonces, eso hace tan interesante la neurociencia, y es que es un elemento integrador. Si bien es cierto, la neurociencia no es algo nuevo,
lleva muchos años explicando en su primera instancia el funcionamiento de nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro, a través de todas sus funciones bioquímicas, se expresa en el funcionamiento de nuestro organismo, desde un punto de vista cerebral. Eso lleva años diciéndolo la neurociencia, pero lo que ha hecho hoy en día en los últimos años interesante y atractiva la neurociencia es que empezó a meterse con fenómenos mucho más importantes que, por ejemplo, cómo funciona una célula o cómo el cerebro manda una respuesta para que el riñón haga algo o no haga algo, o cómo levanta un dedo. Eso lo explicaba la neurociencia, pero eso no le cambiaba la vida a nadie. Ahora la neurociencia se metió con cosas mucho más profundas. Empezó a hablar, por ejemplo, de qué pasa cuando estamos enojados, de qué pasa cuando estamos estresados, de cuál es la capacidad regenerativa que tiene el amor, por ejemplo. Yo que, por ejemplo, visito mucho una página en internet, un portal científico que muchos deben conocer que se llama PubMed, donde se publican artículos científicos de peso, serios. Es interesante ver cómo en ese tipo de portal científico día a día están apareciendo artículos científicos por investigadores serios, científicos, hablando de, por ejemplo, el poder regenerativo del amor en la célula, la capacidad de mejorar la cicatrización a través de la sonrisa. Uno dice, wow, ¿de qué están hablando? Esto parece un portal esotérico. No, no es un portal esotérico, es un portal de neurociencia, porque la neurociencia ya está explicando, claro, lo explica desde una perspectiva bioquímica, y ya sabemos que hay una serie de concatenación hormonal y de elementos bioquímicos que hacen que aumenten los niveles de serotonina o de cortisol, y eso aumenta o disminuye nuestro potencial de estrés o de no estrés. Ese no es el objetivo de lo que vamos a hablar hoy día, pero la neurociencia ya se empezó a meter o a interesar en lo que hay detrás de nuestras reacciones. Y ahí entra a jugar un papel fundamental lo que es la conciencia o lo que es nuestro pensamiento, lo que tú hablabas ahora. Porque resulta que durante años se ha defendido el concepto de que nuestro cerebro no es más que una serie de neuronas eh, incrustadas en un elemento constituido por un tejido orgánico y que eso desarrolla una cantidad de reacciones. Pero resulta que con la conciencia, y esto lo dice la filosofía y lo dice la misma neurociencia, es algo que no se ha podido definir. Año 2023, no hay un científico o un filósofo que pueda decir con propiedad absoluta qué es la conciencia o dónde está la conciencia. Hoy en día se puede especular. Unos dicen que está en el cerebro, otros dicen que está en Dios, otros dicen que está en otra dimensión. Cada uno la puede interpretar, pero no hay nadie. Todavía sigue siendo algo absolutamente inentendido por nosotros. Y el que sea inentendido lo hace interesante, porque lo hace un portal de conocimiento que tenemos que explorar. Es lo mismo que pasa con lo que yo hablaba hace unos minutos atrás del átomo, electrones, neutrones y protones. Y no sé si algunos han leído, pero es interesante saber que hoy en día estudios de mecánica cuántica han planteado la posibilidad de que los elementos que constituyen la materia orgánica extraterrestre, por así decirlo, cuando digo extraterrestre me refiero a nivel de galaxias, de otros planetas, de estrellas, todo lo que entendemos como afuera, el 5% tiene un componente atómico, electrones, protones y neutrones, pero se habla que hay un concepto que se llama la antimateria, que puede ser más del 20% del elemento constitutivo de las cosas de planetas, estrellas, galaxias, qué sé yo, agujeros negros. Entonces, cuando uno escucha definiciones 2023 de científicos en esa línea, nos damos cuenta que no sabemos nada. Nos damos cuenta que somos realmente unos niños en el conocimiento de muchas cosas y que el peor error en el que podemos caer es en definir y creer que entendemos cómo funciona nuestro cerebro y decir que entendemos cómo funciona nuestra conciencia. Realmente no entendemos nada. Estamos camino a descubrir muchas cosas, pero aún hay muchas cosas en nuestro funcionamiento cerebral, en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, que no tenemos cómo explicarlas, pero que sí están demostrando tener un efecto en nuestra vida y en nuestra realidad. Fíjense que, solo por traer un ejemplo, hay un estudio muy serio de la Universidad de Wisconsin, acá en Estados Unidos, que fue publicado hace unos años en el Journal de Psiconeurología y Endocrinología, por el doctor Lipton a la cabeza. Estamos hablando de gente muy seria en ciencia,
donde se hizo un estudio sobre el efecto de lo que se llama como mindfulness, que es estas técnicas de meditación, de tranquilidad, de llevar la mente a un estado de menos carga emocional, lo que llamaríamos meditar. Y lo interesante que demostró este estudio científico es que cuando se midió, porque al final lo que ellos querían medir no era el nivel de emociones, sino querían medir la expresión genética, la expresión de los genes en el grupo que estaba sometido a la técnica. Entonces se determinó un grupo de gente que no estaba sometida a la técnica y se les midió su expresión genética, y después se midió a la gente que sí estaba meditando, por así decirlo, y se midió su expresión genética y, oh sorpresa, hubo cambios en la expresión genética de los genes de las personas meditando. Incluso se logró medir en términos bioquímicos que hubo una disminución en la expresión genética, por ejemplo, de todo lo que genera inflamación, de todo lo que genera, mal funcionamiento celular a través de la expresión genética. Es decir, las personas que estaban meditando funcionaban mejor celularmente, se inflamaban menos y por lo tanto se iban a enfermar menos. Entonces, para estos científicos fue una tremenda sorpresa, porque fue más allá de lo que bioquímicamente ellos querían explicar. Yo anoté aquí en una hojita porque no quería decirlo con mis palabras. Quiero leerles brevemente lo que dice el doctor Lipton, el director del estudio. Estamos hablando de un científico, no estamos hablando de un hombre religioso ni de un tipo esotérico. Estamos hablando de un doctor que lleva toda su vida en un laboratorio investigando ciencia y dice, estamos llegando a la conclusión de que mediante los pensamientos, al cambiar la percepción, podemos cambiar el destino del funcionamiento de nuestras células. La mente altera la actividad genética y se puede reescribir la información de nuestros genes. O sea, es realmente sorprendente que en nuestro tiempo actual podamos escuchar a un científico diciendo que nuestros pensamientos pueden cambiar nuestra biología. Es una cosa sorprendente, a la vez interesante. Entonces, cuando tú decías unos minutos atrás, Mushka, que cuando uno quiere cambiar una realidad y a lo mejor empieza a trabajar más que lo externo de su realidad, lo interno de cómo pensamos y cómo proyectamos nuestra realidad, no estás diciendo ninguna locura. Estás diciendo algo totalmente ligado a la ciencia, ligado a la filosofía y ligado a la religión actual. Fíjense que si lo miramos desde un punto de vista de religiones, por ejemplo, yo voy a traer solamente un ejemplo que me conecta mucho con lo que estamos hablando, que está definido, probablemente muchas de las personas que están escuchando han leído en el famoso Génesis de la Biblia, aquella historia donde Dios crea a Adán y Adán, digamos, el gran hombre que fue creado. La Kabbalah judía, que es una ciencia muy antigua y que tiene una tremenda sabiduría y que trata de explicar en profundidad cosas espirituales a partir de cosas literarias, cuando en la Biblia dice que Dios creó a Adán y le dijo, te creo como hombre de esta tierra para que la enseñorees, le dice así, o sea, para que tomes señorío de esta tierra y para que domines sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra y sobre los peces del mar. Así le dijo. La Kabbalah judía explica qué significa eso. Uno le entendería, uno se imagina a un Adán fuerte que lo creó para que domine toros salvajes, para que domine peces y domine aves. La Kabbalah judía, en una visión un poco más profunda, dice que lo primero que Dios definió con el hombre y le dice enseñoréate, es que Dios no creó una marioneta, creó un ser autónomo que tiene la capacidad de crear su realidad. Por eso le dijo, sé señor de tu realidad. Cuando le dijo, enseñoréate de las bestias de la tierra, explica la Kabbalah, se estaba refiriendo a las pasiones de cada uno. Las pasiones de cada uno son las cosas físicas que nos evitan crecer. Envidia, rabia, miedo, inseguridad, traumas, rencor, baja autoestima, todo lo que podríamos encontrar en cada uno de nosotros, pasional, que no nos deja avanzar. Le dijo, enseñoréate de eso. Cuando se refirió a las aves del cielo, estaba hablando de los pensamientos, porque en el cielo están nuestros pensamientos, en un lugar como
fuera de, digamos, más arriba de lo que entenderíamos por nuestra mente o nuestra cabeza. Y los pensamientos pueden ir a donde quieran. El que es capaz de controlar sus pensamientos y los tiene bajo su señorío, ese tipo conquistó el mundo. El que no es capaz y deja que sus pensamientos vuelen a donde quiera, es un esclavo de sus propios pensamientos. Y cuando le dijo sobre los peces del mar, la Kabbalah explica que los peces del mar son los talentos, porque al igual que en el mar, cuando vemos que uno mira al mar y no ve nada, asimismo nosotros inicialmente no vemos nuestros talentos, pero todos tenemos algo especial que nos trajo a esta vida. Todos tenemos algo que la humanidad está necesitando de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, algo para lo que vinimos. Lo que pasa es que como el pescador que yo decía hace unos minutos tiene que descubrir dónde está el pez, nosotros tenemos que descubrir dónde está nuestro talento y cuando lo encontremos, quedarnos ahí y explotar nuestro talento. Por lo tanto, cuando leemos algo, una explicación a la luz de la Kabbalah judía, por ejemplo, podría haber a la luz de otras corrientes, pero yo traje solo este ejemplo, sobre lo que sería la creación de nosotros como ser humano. No es lo ilógico pensar, no es errado pensar que literalmente somos unos creadores de nuestra realidad y que tenemos la capacidad de crear lo que queremos vivir para nosotros y para los demás. ¿Cómo podemos hacer nuestro mundo mejor para mí y para los demás? Porque si yo estoy contento, mi entorno está contento. Cuando yo soy un aporte para mí mismo, soy un aporte para los que están a mi lado, para mi familia, para mis vecinos. Y lo contrario, lamentablemente, cuando no estoy contento conmigo mismo, cuando la bomba está dentro de mí, empiezo a oler mal para mi barrio, para mi entorno. Entonces, esa responsabilidad, y es probablemente uno de los mensajes finales o quizá el más importante que puedo humildemente dejar, es poder empezar a cuestionarnos esto y empezar a pensar que la realidad que vivimos es culpa de otro y que la realidad que vivimos no tiene solución. Por supuesto que tiene solución. La realidad que vivimos es algo que está absolutamente en nuestras manos y lo único que necesitamos es identificarla, decidir si realmente estamos conformes y si la respuesta es no, empezar a tomar acción con responsabilidad para transformarla. Porque solamente la decisión está en nosotros. No hay un Dios esperando para cambiarnos la realidad. Ese Dios está mucho más elevado, mucho más arriba, mucho más complejizado para preocuparse. Él quiere que nosotros definamos por nosotros mismos. Finalmente traigo un ejemplo a la luz de lo que es la ciencia en filosofía al más alto nivel y tengo el ejemplo de alguien que a mí me atrae mucho, que es el científico y filósofo Bernard Kastrup, que es un hombre muy de moda en los últimos años. Estamos hablando de un científico de alto nivel, pero a la vez de un filósofo de alto nivel y un tipo muy experto también en inteligencia artificial y que ha escrito muchos libros. Ha estudiado mucho el tema de la conciencia. Y fíjense que un filósofo como él está llegando a conclusiones y él habla de la conciencia universal. Él no tiene nada que ver con religión, pero él dice, mis estudios, mis investigaciones, y publica en diarios de alto nivel de filosofía y de ciencia, nosotros somos una gran conciencia universal que está mucho más allá de nuestra conciencia individual. Es decir, uno como ser humano tiene una individualidad, por supuesto que sí, pero la que realmente importa es nuestra conciencia universal. Y eso es lo que hace tan importante que nosotros empecemos a pretender o por lo menos cuestionarnos la realidad que vivimos. Porque nos quejamos de la realidad, pero no nos hemos dado cuenta que nuestra realidad afecta a todo el resto. Y que si nosotros tenemos la posibilidad de intervenir en ella, en nuestra propia realidad, vamos a intervenir en esa realidad colectiva que es lo que queremos. Porque al final todos hablamos de una mejor humanidad, de un mejor barrio, de un mejor futuro para nuestros hijos. Es un discurso muy fácil de decirlo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos concentrados en tomar acciones al respecto? Y eso involucra una gran responsabilidad, no es un camino fácil. Pero el simple empezar a cuestionárnoslo, el simplemente empezar a preocuparnos de eso, ya es un proceso de cambio. Yo siempre he dicho que en odontología el mejor paciente es el que llega al odontólogo, porque ese paciente ya tiene medio problema solucionado, ya fue a buscar una solución, ya dijo, doctor, sé que tengo un problema en mi boca, ayúdeme. Ese tipo ya arregló medio problema, lo otro es simple técnica para sanar lo que está enfermo. Pero el hecho de ir y enfrentar un problema
eso ya es medio solución del problema. El problema es el que nunca va, el que nunca asiste, cree que está sano, el que cree que no hay nada por arreglar. Ese nunca se va a sanar y cada día va a estar más enfermo. Exacto, exacto, Nathan. Justamente para los que están acá y se dan cuenta de que sus patrones de creencias, de pensamientos son negativos, ¿sí? Es la oportunidad de cuestionarlos, ¿sí? En terapia cognitiva hablamos de flexibilizar los pensamientos, ¿sí? Cuestionarlos. Cuando una persona se da cuenta que tiene pensamientos que maximiza creencias que son muy negativas, entonces lo importante es empezar una terapia también, cuestionarse, porque lo que dije anteriormente, que existe la neuroplasticidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que uno, así como la plasticidad quiere decir que es algo moldeable, quiere decir que nuestras neuronas no están fijas, justamente hay que trabajarlas como un músculo, ¿sí? Hay gente que ya se declara que no es inteligente, se declara que no es sociable, se declara... no sé, cada uno sabrá, ¿sí? Entonces, la realidad, lo interesante es ir allá que uno está en esta vida, es poder hacer un clic y desafiarse a sí mismo. ¿Qué tan así es? ¿Qué tan verdadero es esa creencia que tiene? Y la realidad es que si no te está haciendo funcional, quiere decir que es una creencia negativa. Además, esa creencia genera un pensamiento y ese pensamiento genera una conducta, ¿ok? Con lo cual, hay que empezar trabajando con estas creencias. Son creencias internas. En psicoanálisis lo que se trabaja con el inconsciente, con lo cual también es muy interesante, ¿sí? Porque lo que uno vivió de chico o lo que uno fue aprendiendo, es cierto que pasó, pero uno tiene el poder de recrear su vida, ¿ok? Uno tiene el poder de cambiarse a sí mismo. Y hay veces que uno quiere mejorar, está en el camino, pero hay pruebas que uno tiene que pasar. Esas pruebas pueden ser gente que le dice que el proyecto que uno tiene no sirve, pero a veces está dado por personas que no están felices consigo mismo. Entonces, la persona que escucha eso y sigue así, la realidad que no va, la verdad es que no va por un buen camino, ¿sí? Porque yo siempre digo que es importante cambiar a tiempo, porque cuando uno empieza, sabe que es negativo, o que tiene sentimientos negativos, o que permanentemente se pone triste, o que depende su estado de ánimo del tiempo, del clima, de la situación económica en que está. La realidad es que eso no lo va a ayudar a mejorar. Eso no va a ayudar a mejorar, al contrario, te va a mantener en ese lugar y vas a tener la perfecta excusa para seguir así y no cambiar. Y con lo cual generás un ala, un aura de negatividad y lamentablemente si tenías al lado gente que era positivo, también se va haciendo tóxico el ambiente. Y creo que no te conduce, no conduce no conduce a mejorarte, no conduce a cambiar, y te seguís quedando en la zona de confort, como dije anteriormente. La buena noticia es que uno puede mejorar, puede cambiarse a sí mismo, nuevamente lo repito, la neuroplasticidad, o sea, uno tiene que ser flexible, y si no es flexible, tiene que aprender a hacerlo, ¿ok? Es una cuestión de decisión, es una cuestión de decir, ¿cómo quiero mi vida? ¿Qué quiero a partir de ahora? ¿Sí, Nathan? ¿Quieres agregar algo? No, perfecto. Entonces, la realidad es que no es algo mágico que sucede, es que simplemente cuando uno piensa en positivo, ¿sí? Va trayendo porque estás en positivo, y si hay gente que tenés alrededor o hay obstáculos que no malintencionadamente, pero es de acuerdo a la creencia de esa persona. No podemos decir que el que te malinfluencia, okay, es de acuerdo a sus paradigmas, a lo que aprendió de chico, y hay que agradecer también. Ahora, si uno se distrae enojándose con esa persona o buscando apoyo permanentemente, en realidad, ¿por qué no nos proponemos ser líderes? Cada uno ir en pos de la misión que uno tiene y no llegar a una edad y decir, la verdad que me arrepiento, no hice lo que hubiera querido hacer,
¿sí? O sea, es tiempo de cambiar, ¿sí? Si no, la situación nos va a cambiar. Entonces, uno tiene que ser ejemplo no solamente de sí mismo, de la familia que tiene, y animarse, atreverse, sentirse merecedor de. No importa lo que aprendió de chico, no importa hasta el día de hoy a dónde estás, ¿sí? Desafiarte. Los niños, en general, si uno ve los chicos, se sorprenden de todo, ¿sí? Están contentos en general. A menos que haya un padre que a cada rato le mencione lo malo que es, lo mal que hace las cosas. Ahora, cada uno tiene en su interior a ese niño o niña, ¿sí? Que está esperando en este momento ser la mejor versión, ¿sí? Todos tenemos, como dije al principio, que hay gente que entró más tarde, una misión en esta vida, que es única e irrepetible. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que utilizando la bondad, ¿sí? La bondad en todo lo que uno haga. Cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, sin esperar nada del otro, hago porque me sale el corazón. Palabras del Rebbe de Lubavitch dice, palabras que salen del corazón, entran al corazón. Con lo cual, la ayuda del universo, ya sea el credo que cada uno tiene, va a estar, porque vas a estar en positivo, vas a intentar ser lo más optimista. No importa qué situación estés, de verdad, no importa la situación, porque es un desafío y una cosa lleva a la otra. Nathan, te doy la posta porque me gusta que haya una interacción, me emociona todas estas palabras, todo tu discurso, de verdad que es muy lindo, muy interesante. No, yo simplemente darle las gracias. Yo creo que en función del tiempo, estoy muy contento, muy agradecido con todas las personas que participaron con nosotros. Eh, la idea es que sigamos reuniéndonos, que sigamos creciendo, que cada uno atesore un poco de lo que se ha hablado hoy día y pueda aplicarlo de la mejor manera para, como lo hemos dicho, para crecer, para ser un poco mejor, para sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos y para por lo menos ser consecuentes con que lo que estamos viviendo y lo que somos, lo que tenemos, es realmente lo que queremos que sea. No hay nada peor que vivir algo porque toca o porque alguien nos lo inculcó inconscientemente o porque nos obligaron o porque ni siquiera me di cuenta por qué hago lo que hago. Esa es la idea con esto. La idea es que seamos consecuentes y podamos pellizcarnos a nosotros mismos y respondernos. Cada uno se responderá en la intimidad de su propia conciencia y se dirá a sí mismo, sí, mira, yo estoy feliz con lo que tengo, este cuento está armado como yo lo diseñé y como quiero, perfecto, súper bien. Pero el que no, que también tenga la generosidad consigo mismo de replantearse y decir, oye, de verdad yo no estoy viviendo lo que quiero, no estoy en el trabajo que quiero, no estoy en el lugar que quiero, no estoy haciendo lo que quiero. Siento que yo debería, mi talento está en otra cosa y yo quiero. Ahora, ¿por qué no lo hago? Porque me inculcaron que yo no podía, porque me dijeron que yo no nací con las herramientas para hacerlo. ¿Y quién, quién tiene el derecho de crearnos nuestra realidad? ¿Quién es quién para decirnos qué seremos o qué no seremos? Eso es lo que no podemos permitir. Si hay algo en lo que nosotros somos totalmente autónomos, es en nuestras decisiones y en nuestros pensamientos. Nadie tiene el derecho para meterse en eso. Es impresionante cuando uno ve, por ejemplo, que uno de los jugadores más bajos de la NBA medía 1,60 m, 1,60 m para jugar en la NBA. Cualquiera de nosotros no hay que ser demasiado inteligente para decir, oye, pero está loco el tipo. Y el tipo fue brillante en su tiempo. El tipo fue un jugador profesional de la NBA. ¿Ustedes se imaginan cuántas personas se burlaron de él cuando él dijo que quería ser jugador de la NBA? Por supuesto que muchas. Por supuesto que muchos le dijeron no sea iluso, no sueñe. Pero el tipo tenía una pasión. El tipo no se dejó crear la realidad a pesar de que tenía ciertas características que podrían ir acordes con cierta realidad. El tipo no creyó. Dijo, yo sí amo el básquetbol. Y terminó jugando como jugador profesional por años en la NBA con 1,60 m. Semana pasada, no quiero entrar en temas políticos,
pero leía un poco sobre la biografía de Barack Obama, y es impresionante, más allá del tema político, si fue bueno o mal presidente, ese no es el tema. El tipo fue brillante durante todo su estudio como estudiante de Columbia University, y después llegó a Harvard. Y en Harvard llegó a ser el director del journal, del periódico de estudiantes de la Universidad de Harvard. Entonces, situémonos en la época que él era estudiante, cuando todos los problemas raciales estaban en su máximo esplendor, cuando una persona de sus características físicas era totalmente vista, digamos, en condiciones, digamos, inferiores por la misma sociedad. Y el tipo no le creyó a eso. El tipo dijo, yo soy el mejor, y creó su realidad y terminó siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, son ejemplos, y podemos poner ejemplos en todas las disciplinas, de personas que han dicho, yo quiero esto, yo creo mi realidad y lo hago, y terminan haciéndolo. Y ese es el gran mensaje. No hay nada para lo que tú no puedas cumplir tus sueños ahora. No hay nada que alguien te pueda decir, usted no puede, que porque nací pobre, hay pobres que han sido presidentes de la República, que porque nací no tengo estudios, hay gente que ha sacado una profesión a los 60 años, 70 años, hay graduados aquí en universidades en Estados Unidos. Entonces, no hay límite de edad, no hay límite de tiempo, no hay límite de raza, de estatura, de economía. El único límite está en nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos son limitados y nosotros mismos no nos creemos con la posibilidad de cambiar nuestra realidad, simplemente la realidad es la que otros nos crean. Ese es el gran mensaje. No permitamos que nadie nos cree la realidad. Creemos cada uno nuestra propia realidad y soñemos. Porque como siempre le digo a mi esposa, las cosas más lindas que yo recuerdo que yo haya vivido en mi vida, como mi familia, como los estudios que tengo, los lugares en los que he vivido y todo lo que uno llamaría las cosas que me han hecho feliz, partieron de un sueño. Fueron cosas que yo soñé en mi vida. Muchos de sus hijos, a lo mejor los que tienen hijos, los que están casados, los que tienen un negocio, cada uno tiene sus logros en diferentes áreas que uno dice, wow, esta cuestión la logré. Bueno, esa cuestión no le llegó a nadie mágicamente. Esa cuestión partió en un sueño. Recorran hacia atrás. Hoy día tienen eso, pero esos años atrás fue un sueño. Y fue un sueño tan cargado de emoción y de convicción que se transformó en una realidad. Esa es la capacidad que tenemos de crear nuestra realidad, pero tenemos que estar con la capacidad de creer que se puede. Y todos podemos hacerlo. Yo los invito a todos a creer, a soñar y a ser felices. Totalmente. Hay un tema importante de cómo uno pierde miedo al cambio, ¿sí? Porque normalmente uno quiere cambiar, pero aparece el miedo, ¿sí? Lo que pasa es que hay que entender que el miedo es una respuesta natural. El que tiene miedo, tener miedo, no representa debilidad, ¿ok? Entonces lo que uno tiene que hacer es lidiar con estos pensamientos intrusivos, mejorar la confianza que tiene en sí mismo, ¿sí? Procurar, como dije antes, un autodiálogo positivo, ¿ok? Entonces, todo es un entrenamiento. Se entrena cambiar las creencias, cambiar los pensamientos y animarse. Como hablamos con Dr. Nathan, realmente si lo soñás, si lo pensás, lo podés lograr, ¿sí? Saber que el miedo va a estar, pero que haya miedo no quiere decir que haya un impedimento para lograrlo, ¿okay? Lo que uno tiene que hacer es esos miedos ir bajándolos un poquito y actuar. Cuando uno empieza a actuar, ¿sí? El miedo va bajando de alguna manera y uno va viendo que va logrando los objetivos. Así que bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta en el chat antes de cerrarlo, esta masterclass por hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por ejemplo, Nathan, ¿qué le dirías a algunas personas que están aquí, están escuchando y que por ahí piensan, suena muy fácil, suena muy lindo, qué lindo es crear
la realidad que vos querés, pero la verdad es que siento que no puedo. ¿Qué le decimos? Bueno, primero yo no tengo la respuesta mágica a eso. Eh, Cada uno va a tener que descubrirla en sí mismo, porque cada uno tiene su propio diseño de su vida y cada uno la puede cambiar y tiene las herramientas para hacerlo. Pero sí lo que te puedo decir desde mi opinión personal, algo que a mí me ha ayudado mucho a lograr gran parte de las cosas que he logrado, o por lo menos a intentar, es entender que hay dos caminos en nuestro enfoque de vida. Hay lo que se le llama el camino positivo de las cosas y hay lo que se llama el camino negativo de las cosas. Es decir, siempre que intentamos algo, puede que resulte como queremos que resulte o puede que no resulte. Pero lamentablemente en la conciencia de la sociedad se nos enseñó una palabra que nos ha hecho mucho daño y es la famosa palabra realismo. Entonces yo recuerdo, no sé en otros países, pero yo recuerdo que a mí de niño, cuando yo hablaba de algo que me ponía a soñar, como, no sé, el otro año quiero ir a Disney World cuando yo era un niño, papaye, no sea iluso, no sea, no sea soñador, sea realista. ¿Qué le pasa? ¿De dónde vamos a sacar? No sea iluso. Esa era la respuesta que le daban a uno los padres y después los profesores y probablemente al jugador de básquetbol de 1,60 le dijeron eso muchas veces. Entonces, tenemos que tener claro que en cada desafío de nuestra vida hay dos caminos, pero la pregunta es, ¿por qué siempre nos resulta más fácil irnos por el camino realista negativista? ¿Por qué más bien no apostarle siempre al otro camino? ¿Por qué nos da miedo soñar? ¿Por qué nos da miedo diseñar y crear que sí se puede? A lo mejor no todas las cosas van a salir porque no tienen la carga y la intensidad emocional para que se generen. Y no todas las cosas nos van a salir. Pero yo creo que es mucho más, es mucho más productivo, es mucho más positivo, y la neurociencia y la bioquímica nos demuestra día a día que es mucho mejor estar feliz que estar triste, que es mucho mejor estar positivo que estar negativo. Ayuda biológicamente, ayuda a la piel, ayuda al brillo de los ojos. Es mucho mejor mirar la vida con los ojos de positivismo a pesar de las circunstancias. Por supuesto que hay desafíos en la vida, por supuesto que hay cosas que no nos gustan, y muchas de ellas son parte del crecimiento de nuestra vida y nos ayudan a crecer. Como dice Esther, por ejemplo, cada desafío te ayuda a ser fuerte. Es muy cierto y es parte de los secretos que usa el mismo universo para irnos fortaleciendo y hacernos crecer y dar el siguiente paso. Esto no se trata de un círculo en el que todo nos sale bien, pienso positivo y todo me resulta. No, esto no, sí, no es una película de Hollywood. Por supuesto que hay caídas y por supuesto que hay altercados y hay cosas que no resultan, pero lo que sí se funciona es la manera como nosotros percibimos esa realidad. Puede que nos echen de un trabajo, puede que perdamos, qué sé yo, una propiedad en la que invertimos. Esa es la pseudo realidad. Pero el mensaje que hay detrás de ese despido del trabajo no es que yo soy un fracasado y soy un mal ser humano que no merece trabajar, ni es que soy un miserable y merezco morir de hambre. Ese no es el mensaje. El mensaje es, simplemente me quedé sin este trabajo, pero internamente sé que voy a conseguir un mejor trabajo y trabajaré por eso. Y me levantaré algo pasó con la... ¿Se escucha o no? Sí, se escucha espectacular. Sí, se está escuchando. Disculpa. Y levantarnos con esa posibilidad de decir, perfecto, perdí un trabajo, perdí esto, fracasé en esto, pero el mensaje interno no se trata de mí, no me está diciendo el universo que ya todo está cerrado para mí. Simplemente era un trabajo y mi realidad va a cambiar y creo otra realidad. Esa es la capacidad, digamos, de plasticidad de la que tú hablabas, lo que nuestro cerebro se reinventa. Lo mismo que cuando en nuestro cuerpo hay una herida. Sí, hay una herida, sangra, hay una pérdida de fluido durante unos segundos, pero rápidamente empieza un proceso que se llama cicatrización. Y al paso del tiempo, esa herida deja una cicatriz, pero ya no sale sangre. Esa es la capacidad regenerativa. Nosotros podemos regenerarnos, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, a nivel de nuestros temores, de nuestros traumas. Todo puede cicatrizar y todo puede regenerarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y nos conviene más entender eso que pensar que porque fuimos malos en algo, tuvimos un resbalón en algo, caímos en algo, entonces proyectamos nuestra realidad como que no va a cambiar nunca y yo soy así por siempre.
¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar eso? Si nací en una familia donde realmente, no sé, no tuve los recursos, a lo mejor no tuve los accesos, no me dieron la educación, perfecto, eso fue en el pasado. Pero ¿quién dice que yo ahora no puedo cambiar eso? Y a lo mejor puedo, no sé, estudiar lo que quise estudiar o levantarme de este nivel de falta de conocimiento y transformarme en un ser con mucho conocimiento. Esa realidad está en mis manos cambiarla, ¿cierto? Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Es una decisión totalmente personal y por supuesto que requiere una serie de esfuerzo. Es un esfuerzo permanente que hay que hacer. No es fácil. Nadie dice que sea un camino fácil. Por eso la gran mayoría de la gente hoy en día en el mundo no está contenta con lo que vive, no está feliz con lo que vive. Por eso tenemos que estar buscando mecanismos para pseudo imaginarnos una felicidad. Entonces buscamos las drogas, buscamos el alcohol, buscamos relaciones paralelas que nos hagan felices, cuando en realidad no queremos enfrentar que tengo problemas de la manera como proyecto mi realidad en mi casa. Entonces tengo que autoimaginarme que afuera encontraré una felicidad que tampoco fui capaz de crear en mi casa. Al final la realidad la creo. Esa realidad que no fui capaz de crear en mi casa la sigo creando afuera. Y así sucesivamente. Somos como una estación ambulante por cualquier lugar que vamos, creando la propia realidad de lo que está en nosotros. Lo que viene de adentro de nosotros es lo que estamos creando permanentemente y se sigue manifestando. La única manera que eso cambie es cuando nos miramos hacia adentro y tomamos decisiones para cambiar esa realidad, pero de adentro, no de afuera, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que me ha funcionado a mí, en lo que sigo trabajando día a día. Obviamente el cuadro no está terminado, falta mucho para eso, pero por lo menos me alegra mucho estar creciendo día a día y por lo menos estármelo cuestionando día a día. Así que ese es mi mensaje para todos. Y bueno, no sé si ya nos vamos despidiendo, Sí, Mushka. sí, acá hay una pregunta, hay preguntas, hay unas son específicas que si quieren me pueden contactar por privado, dejo mi mail, ahí alguien puso mi teléfono. Hay una pregunta acá, una persona con una baja autoestima, ¿cómo se la puedo ayudar? Bueno, la baja autoestima tiene que ver con lo que vos te decís a vos misma, ¿sí? Sobre vos mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Con lo cual, esta persona que tiene baja autoestima, cambiando las creencias, haciendo lo que se llama en terapia cognitiva una reestructuración cognitiva, ¿sí? Flexibilizar las creencias, etcétera, eso lo vamos a ver en privado. Después otra pregunta habla de, hay que enfrentar el miedo, por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, debes tocarlas, observarlas, bueno, eso lo podemos ver aparte. Pero otros mensajes finales que quería dar, acá dice, para vencer los miedos, a fobias, no hace falta tocarlos, bueno, acá respondieron. Lo que quería dar, el último mensaje, junto al doctor Nathan, que me uno a su mensaje, que me parece espectacular. Realmente esto podría ser una filosofía de vida, ¿sí? Porque cuando uno empieza con esto, a desafiar, wow, lo que estoy creyendo, lo voy a crear, por ejemplo, muchas veces alguien dijo, me despiden del trabajo, pero seguramente hubo una queja permanente que por ahí no te gustaba el trabajo y te hiciste echar. A veces puede pasar eso, ¿no? Como que atraes las cosas buenas y las cosas malas. Pero en realidad es algo interno que vos por ahí no querías, te estás quejando de esta persona, o casualidad te peleaste con esa persona, ¿sí? En cambio, si vos juzgás para bien, ¿sí? Resulta que hay gente que también hace el rezo a la mañana, no importa la religión. Entonces, se ayuda también generando pensamientos positivos desde la tefilá, desde el rezo, ¿sí? Pidiendo que uno tenga una guía permanente, para el que no crea, cree en el universo, etcétera, etcétera. Entonces, en mi mensaje final sería, lo contrario a la queja, al modo queja, sería la gratitud, ¿sí? Empezar por estar agradecido de que uno está vivo, ¿sí? De que uno está, podemos compartir hoy en esta masterclass con ustedes. Yo me despido, estoy muy agradecida y bueno, le dejo las palabras finales al doctor Nathan, que también lo estoy extrañando muchísimo acá de Israel. Yo también feliz, gracias a todos. Yo solamente voy a decir en un minuto, por función de tiempo de todos, yo no quiero abusar del tiempo de todos nuestros participantes, feliz de haber estado con todos, pero solo en lo de la autoestima quiero decir algo que me sale del alma y que tiene que ver con que, como dijimos en toda esta charla, muchas de las realidades y nuestras definiciones de las realidades tienen que ver con
qué nivel de información tenemos de esa realidad. Acuérdense cuando hablé del átomo y dijimos que el tipo que cree que el átomo tiene 3 cosas es porque la información que le ha llegado bajo su nivel de estudio es eso. Pero el que tuvo acceso a un microscopio electrónico y vio 3 cosas más en el microscopio electrónico sabe que no son 3, sino son 6. Y probablemente en 20 años haya un aparato que dice que no son 6 cosas, son 50 las que tiene un átomo. Estoy inventando. Todo depende de los niveles de conocimiento y el nivel de información que se nos ha dado. En la baja autoestima, el gran problema es que le hemos creído a fenómenos de mensajes externos que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, a alguien se le ocurrió decirnos algo, que no éramos buenos para algo, que éramos, a lo mejor no encajábamos con los patrones, qué sé yo, físicos, intelectuales, estéticos, intelectuales, da lo mismo, y eso le creímos más a ese factor, a esa opinión, que lo que realmente nos deberíamos habernos creído a nosotros. Y eso hace que tengamos esa baja autoestima. Entonces, es realmente una injusticia con nosotros mismos, porque biológicamente, cada uno de nosotros, de los que está sentado escuchando esta charla, el hecho que esté sentado acá, con todo su componente biológico, es un verdadero milagro. La evolución durante tantos millones de años para poder estar cada uno de nosotros con los componentes metabólicos que tenemos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro desarrollo del lenguaje, nuestra capacidad cognitiva, esto no ha sido gratis. Entonces, cada uno de nosotros realmente es un milagro biológico, es un milagro de la evolución. ¿Quién podría sentir baja autoestima? Cuando nos miremos al espejo, cada uno tiene que estar lo más orgulloso del mundo. Si lo miramos en términos de reproducción, la cantidad de espermatozoides y de óvulos que hubo como opción para que cada uno de nosotros naciera eran millones de millones. Y solamente uno logró fecundar el óvulo para que tú o yo o cualquiera de los presentes naciera. Es decir, cada uno de nosotros es un verdadero ganador de una maratón. En una maratón de millones, cada uno de nosotros ganó. Somos, desde el mismo momento en que nacemos como biología, como ser humano, con nuestra conciencia, somos unos verdaderos ganadores. Somos como el number one de cada uno de nuestra competencia. Entonces, el tener una baja autoestima realmente es un autoengaño. Deberíamos tener, al contrario, una sobre alta autoestima. Decir, oye, soy un verdadero ganador. De 1 millón de espermatozoides o 100 millones, no sé cuántos había en ese momento, yo fui el que ganó. Y aquí me tienes con todo mi componente, con mis talentos, con mis defectos, con mis habilidades, siendo alguien que viene a aportar a la humanidad. Y no quedarnos con lo que un tercero o un cuarto nos dijo y que simplemente nos enfocó en un aspecto negativo y nos hizo ver que no valíamos. Por supuesto que valemos mucho. Y eso es algo que hay que trabajar, nuestro sistema de creencias. Así que yo les doy un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. A tener muy buena autoestima, a tener positivismo, a creer en nosotros, a seguir soñando y a definir la realidad que queremos vivir. Muchas gracias, Nathan. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por tus conocimientos. Muchas gracias a los participantes. Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Gracias.